Como anunciábamos, ya estamos aquí con la diputada Frente Amplista y líder del sector PAR, Cristina Lustenberg. Buenos días, Cristina, y gracias por visitarnos una vez más. Buen día, gracias a ustedes tres y a la audiencia por esta invitación. Estábamos hablando, podemos decirlo, porque además ahora se te ve la cantidad de documentos que traes. Y bueno, ya más o menos, sí, es así. Es así. Está bien. Yo vengo con cantidad de papeles, estudio, y aunque conversemos, me gusta estar respaldada un poquito preparada para la el evidencia, examen. para el examen. Sí, cuando di el último examen de pediatría, juré, le dije a mis colegas, mis compañeras, no doy nunca más un examen, años estudiando medicina, años dando exámenes, me estresaban, bueno, y dije, y acá me siento que todos los días un examen nuevo. Un examen, una hora, y para acá es que doy algo, una entrevista, me dicen, Cristina, vas a hablar de cosas que ya sabes de memoria, sabés, pero creo que uno nunca sabe todo, y me siento con mucha responsabilidad, y a ustedes como periodistas siempre respeto muchísimo el trabajo de los periodistas, a la audiencia, a la ciudadanía me siento muy responsable desde el lugar donde estoy, entonces me siento que aunque sean los temas que manejo, no es que cuando a veces voy, por ejemplo, póngale comisión de cooperativismo, temas que no tengo la formación, que cuando estuve tuve que estudiar, porque de verdad la tarea parlamentaria me sacó de mi zona de formación, de salud, de políticas sociales. Entonces me obligó el Parlamento a estudiar otros temas en la rendición de cuenta. Nunca me gusta recibir a una persona sin el tema que tengo la formación, sin estudiar de qué. Pero bueno, así sea lo que sea, para hoy traté de estudiar. Precioso. Pero bueno, cada vez puedo menos teafónica, como bien, pero bueno. Está. Cristina, hablando de responsabilidades y de Parlamento, tuvimos el sábado al presidente de la República allí con su habitual discurso, ¿no? de cada comienzo de año, este año con la particularidad de que va a ser el último, ¿no? de estos discursos que hace en marzo de cada año. ¿Qué lugar se le dio allí justamente a la primera infancia, este tema que tú venís tratando tanto, a la pobreza infantil? Bueno, yo seguí atentamente el discurso, como lo seguimos todos ese día. Habló como al pasar. Ayer también lo fui a escuchar, el desayuno de búsqueda, en la Sala Magnolio, que no lo mencionó. Y la verdad que con profunda tristeza, ¿no? El otro día leí una nota también acá, que la traje, donde decía el presidente Lacalle reconoce desafíos ante el aumento de la pobreza infantil, dice, nos ha costado muchísimo. Yo ayer crucé unas palabras con él en ese ámbito, porque creo que bueno, y lo analizamos en la rendición de cuentas, ¿no? Con la bancada del Frente Amplio. ¿Qué le planteaste ayer, Cristina? Y ayer algunas preocupaciones de este tema, que prefiero que las resuelva, pero honda preocupación, ¿no? De la situación que hoy hay en el ámbito del INAU, en otros ámbitos. Digo, creo que hoy la infancia está pasando situaciones graves, ¿no? ¿Y fue receptivo en el momento? Sí, yo siempre he sido muy reflexivo. Viste, con la ley de infancia, Sofía, nosotros nos reunimos en junio del año pasado, y hablamos de la situación de la infancia en el Uruguay. Este gobierno, en la rendición de cuentas del año 2021, asignó $50 millones, y cuando uno hace el análisis, y lo hicimos como en el equipo de la bancada del Frente Amplio, inciso por inciso, cuánto de esos $50 millones se ejecutó desde el Ministerio de Desarrollo Social, la ANEP, ACE, vivienda, poquísimo. De verdad, el nivel de ejecución ha sido muy bajo en el INAU. Ahora ustedes saben que Natalia Argencio, que es la referente nuestra con el Frente Amplio, no solamente desde nuestro sector, sino la referente en el directorio del INAU, lo ha explicitado, primero en la vía institucional como directora, y después en otros ámbitos políticos, la gravedad que hay no solamente en la dificultad presupuestal, sino la dificultad que tienen los niños que están bajo la protección del INAU, en dificultades de no ejecución, en vulneraciones graves que hay, ¿no? De verdad que cuando uno ve que el indicador que tiene más visibilidad es el de la pobreza, sí, es el de la pobreza, pero yo revisaba como estos datos que tú me decías a leer. Estas son las intervenciones nuestras en la bancada del Frente Amplio, en la rendición de cuentas del año pasado, y de verdad es grave la situación que tienen los niños en este país. Entonces requiere que de verdad el país esto lo tome como en serio. Por eso yo ayer, cuando lo escuchaba
y profundamente, y cuando hablamos de los temas del país, el Uruguay no es viable, no es viable. Esto no es un tema, es un tema ideológico, vamos a entendernos, ¿no? Es un tema ideológico. Esto, por eso cuando uno habla de un Estado que garantiza derechos y cuando uno eligió, y eso sí me interesa destacarlo, yo cuando uno analizaba el compromiso para un país, lo que unió la coalición en un programa, ¿no? Nuestro programa del Frente Amplio del 2019 era lógico, un Estado que garantiza derechos y la lógica de la meritocracia y la lógica de mercado. Cuando uno va analizando el despliegue del gasto público social, de la rendición de cuentas, de lo que significó, y no solo la justificación de la pandemia, porque Uruguay fue de los países que menos invirtió en el gasto público social en el contexto de América Latina. Yo quería, y estuve viendo, ¿no? El gasto público social incluye los gastos en enseñanza, salud y vivienda, porque eso es el gasto público social, ¿no? Y de verdad, y fue... comparativamente hacia el 2019 ejecutado en el 2022 muestra un retroceso en 2.1% en términos reales, y lo cual representó cerca de 93 millones de dólares. Entonces, de verdad, hubo un recorte presupuestal importante, y eso significa para las familias, y sobre todo en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, donde de verdad lo que no se invirtió es muy difícil de recuperar. Entonces es difícil eso de comprender, y después cuando se ven en las cifras más duras es muy difícil de entender. Entonces el Uruguay, cuando se plantea una reforma educativa con las características que tiene esto, cuando hablamos de pobreza infantil hay que mirarlo desde las características que tienen los hogares, vinculadas a los salarios que tienen esos hogares, a la informalidad que tienen en los hogares, a ver las características de lo que son hogares monoparentales con jefatura femenina. Cuando hablamos de pobreza infantil, que el Uruguay es de los países de América Latina donde tiene concentrada la pobreza en hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, pero también es el país de América Latina que porcentualmente la pobreza y la jefatura, y acá tengo la evidencia, o sea, está la tablita que Uruguay es de los países que también tiene el porcentaje mayor de la pobreza concentrada en hogares donde las mujeres son pobres. Entonces sería por ahí, Cristina, pensando en esto de que los 50 millones no movieron la aguja, no mejoraron la situación, por el contrario, la situación así fue para como atrás. hoy les recomiendo a la audiencia, porque hoy no tenemos el mayor tiempo, que hay hoy, y lo leí rápido cuando mi equipo me hace la selección de la prensa tempranito en la mañana, un artículo en La Diaria del economista Andrea Vigorito, excelente como Andrea y todo su equipo nos exhorta a ver cómo no hay que estigmatizar, ¿no? Y cómo desde el 2013 para acá, porque esto no es, también que ahora tenemos una lógica diferente, pero hay cosas que tenemos que aprender como izquierda, a ver cómo las políticas públicas tienen que hacer una redistribución de la riqueza como la supimos hacer en el inicio, quizás como significó la lógica de el plan de equidad, asignaciones familiares, el Sistema Nacional Integrado de Salud, como fue la reforma impositiva, y después quizás nos estancamos un poco, y eso significó que también las cifras de pobreza no fueron marcadas de una redistribución, y nos estancamos un poco también en nuestros gobiernos. Entonces, como ese artículo de Andrea Vigorito, hay un artículo en La Diaria del 16 de septiembre del 2003 que el economista también Ido Orelloni hace sobre triste crónica de la atención integral de la primera infancia. Entonces, como a mí me gusta mencionar o a periodistas que trabajan o a técnicos que trabajan y hacen análisis, Ida ahí hace todo el trabajo que nosotros hicimos en la bancada, porque Ida forma parte del equipo que trabaja en la bancada del Frente Amplio asesorando a la 1001, pero forma parte con los técnicos que nosotros tenemos en la bancada que trabajamos en conjunto, y hace como el programa 404 de atención integral a la primera infancia no tiene un plan. Y por eso es que cuando nosotros decimos la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, que por suerte, miren que no es menor, que salió en octubre, los primeros días de octubre, el 5 de octubre, Clarita, el 5 de octubre, con una votación de 76 en 86 en la Cámara de Diputados, y esperemos
que en estos primeros meses... Antes de irnos, Cristina, ahora vamos a tratar justamente esta iniciativa en particular, pero volviendo a los 50 millones, porque en un momento nosotros hicimos un informe donde se decía que esto no se había ejecutado, estos 50 millones. ¿Se llegaron a ejecutar o esa plata quedó perdida? Por eso tengo acá en el informe de ida, que yo escuché ese programa, perfecto, lo escuché, Ariana, creo que te comenté a ti de madrugada cuando lo escuché, porque te escucho con un retorno, de verdad, es bajísima la ejecución, y lo podemos decir, ese informe que ustedes hicieron es así, se ejecutó a un nivel de ejecución bajísimo. La mayoría de los, primero se fueron firmando desde que se hace el primer anuncio, el 9 de junio, por parte de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, en conjunto con el ministro de Desarrollo Social, en junio del 2021, hasta el nivel de ejecución, y acá estudiamos esta última rendición de cuentas, el nivel de ejecución es bajísimo. Desde los anuncios primeros del bono crianza, que fue menos de la mitad de a quienes iban asignados, desde cuánto fueron las soluciones, miren, en vivienda eran, en el caso de vivienda, la partida ya era muy magra, de asignación de vivienda vergonzosa, eran 10 millones de pesos. Pero el compromiso era utilizarla en 40 soluciones habitacionales transitorias mediante el otorgamiento a 40 garantías de alquiler con subsidios para hogares con niños a cargo, de 0 a 4 años en el marco del programa del Fondo de Garantías de Alquileres. Y el programa recién se otorgó en diciembre del 2022. Y se concretó en junio del 2023 recién la primera lista de beneficiarios, cuando en el país tenemos 30.000 hogares con niños, niñas y adolescentes viviendo en emergencia habitacional, techo, piso de tierra, sin saneamiento. O sea, ¿entienden? O sea, de verdad, tenemos 7.500 niños viviendo en situaciones de violencia y el Estado repara el 8,7%. ¿De qué estamos hablando? O sea, no solamente es que precisamos más recursos, sino que ahora tenemos 50 millones de dólares y al no tener un plan, una estrategia, indicadores, y el Estado no tener un abordaje multidimensional, los niños no se pueden abordar sin tener un abordaje de las familias, de los adultos, donde viven. Y si no tenemos una estrategia, un plan, ¿por qué tenemos este bajo nivel de ejecución de los 50 millones de dólares? Y porque el Estado está fragmentado. ¿En qué está fallando el Estado? ¿En el análisis de la situación a la hora de ejecutar los planes? En el análisis, en que no hay un plan, que no hay indicadores, que no hay una estrategia, que no hay un abordaje de multidimensionalidad. Ya no podemos tener más programitis, ya no podemos tener plancitos. O sea, no podemos tener un sistema nacional integrado de salud donde nosotros invertamos el 9% del PBI. ¿Entendés, Lucas? Si yo no puedo resolver que un niño que tenga con 8 años un intento de autoeliminación, no tengamos equipos de salud mental que le den respuesta. Pues no. Me niego a que eso suceda. Este gobierno asigna 20 millones de dólares y nosotros como bancada del Frente Amplio, por supuesto que siempre vamos a apoyar como apoyamos los 50 millones de dólares y todas las partidas presupuestales que sean para mejorar la situación de vida de la gente, sobre todo los más vulnerables. Pero es hora de que hagamos reformas del Estado, de verdad, con planes, con estrategias, con indicadores. Entonces, si seguimos otorgando como ahora, sin un plan, sin una estrategia, sin un abordaje de multidimensionalidad, las familias no pueden salir adelante, si las mujeres no tenemos, de verdad, políticas de cuidado que nos generen autonomía económica. ¿De qué estamos hablando? Entonces, por eso es que el nivel de ejecución, cuando uno analiza, inciso por inciso, en la ANEP, la asignación era de 50 millones de pesos para reforzar la contratación de maestros en escuela de currícula general. Cuando analizamos con el equipo, de verdad, no había, la rendición de cuentas no mostraba que el organismo haya recibido el crédito en 2022. Cuando analizamos en el MSP y en ACE, lo que era la asignación de los 50 millones de dólares, era bajísimo. Era para de nuevo ver cosas que no le cambiábamos la vida a nadie. O sea, ya se planteaba de pique que los 50 millones de dólares iban a ser una cifra escasa. Ya de por sí era una cifra escasa. Porque de verdad, por ejemplo, hoy como planteaba Andrea Vigorito, o sea, de verdad hay que tener un abordaje, unificar las transferencias monetarias, hay que ver cuánto influyen los salarios mínimos, o sea, de verdad hay que tener un abordaje diferente de cómo abordar estos temas. Y es un problema que si más demoramos en atacarlo, más alta va a tener que ser la cifra que se precisa. Es que es más alta porque cada vez vamos llegando tarde. Ya lo hemos vivido en este país. Cada vez que hay una crisis socioeconómica,
los que más son afectados son los hogares con niños. Ahora te referís a la pandemia, ¿no? Entiendo. Y ahora es la pandemia. Y después está demostrado que cada vez que hay una recuperación, cada vez eso no se recupera. Y más cuando no hay políticas de redistribución de la riqueza activas. Entonces es difícil eso. Y más cuando se estigmatiza que teniendo un comedor al lado, eso se resuelve, como se expresó el presidente en las últimas, cuando se implementó el centro de Casaballe, que también estamos de acuerdo que se implemente. Lo que es llamativo también que sea en último año de gobierno, cuando el Estado se instala en el territorio, esas cosas sí siempre vamos a apoyar. ¿Por llamativo querés decir que es parte de una campaña electoral? Bueno, uno sabe que siempre en el año electoral suceden estas cosas, siempre es llamativo que sucedan en el último año y que sean... Pero bueno, veremos cómo funciona. Nosotros nos gusta ser cauta y todo lo que en territorio fortalezca a las personas, sí nos pone de verdad lo que ha pasado en estos años cuando el Estado se retira y la atención de las políticas sociales son desde un mostrador o desde una app. Eso sí es preocupante. Cristina, vos hablabas recién de la aprobación en diputados en octubre del año pasado de la Ley de Garantías para Primera Infancia y Adolescencia. ¿Hay expectativas, hay acuerdos para que se pueda aprobar en el Senado? Sí, nosotros creemos que sí. Desde la bancada de Frente Amplio hemos hablado con el coordinador y con compañeros legisladores y compañeras de que es una prioridad, con la vicepresidenta de la República, con legisladores de la coalición de gobierno, entendiendo de que cuanto más rápido esto gobierne quien gobierne, nosotros como bancada de Frente Amplio y como Frente Amplistas entendemos que para nosotros sí es una prioridad, está en el programa del Frente Amplio, que es una prioridad. Y acuérdense que las leyes, y eso lo sabemos, son el marco normativo importante para que esto sea una política de Estado, pero después se tienen que implementar por parte del Poder Ejecutivo y esto después requiere un marco presupuestal. Si nosotros esto no nos anticipamos al próximo presupuesto del año 2025, vamos a tener los mismos problemas, porque esto requiere después un diseño presupuestal y primeras cosas que hoy ya se pueden implementar. Por ejemplo, el sistema de información que plantea la ley, que es unificar los sistemas de información. Hoy no puede ser que con los pocos niños que tengamos múltiples sistemas de información en el propio Estado. Que una familia con un niño de un trastorno del espectro autista migre por todas las ventanillas del Estado a través de una prestación. Que un niño que tiene una ceguera que no va a cambiar desgraciadamente, tenga que estar justificando en todas las ventanillas del BPS, del Ministerio de Salud Pública, de la ANEP, que ese niño tiene una ceguera. O sea, ¿les parece justo? O que accedan a las prestaciones, o el que pueda acceder a una terapia, sea el que tenga plata en un país como el nuestro. Entonces, de verdad que no. Esas cosas ya se podrían estar implementando. Y ya nosotros gobernamos 15 años, este gobierno ya está entrando en el 5º año de gobierno y ya nos dimos cuenta de que hay cosas que hay que hacerlas hoy, porque de verdad cuesta mucho reparar. Entonces, hoy estamos preocupados porque los niños baleados. Bueno, los niños hoy baleados son la punta del iceberg de todas las vulneraciones. Entonces, de verdad que tenemos muchos temas para resolver como país y que muchas requieren acuerdos de todos. Y después, quien gobierna se tiene que hacer cargo. Hablabas también del tema de INAU hace unos minutos. Cristina, la directora de INAU del Frente Amplio, Natalia Argencio, ha denunciado que hay 13 centros CAIF que están construidos, que están vacíos. Por otra parte, hay 41 salas móviles construidas recientemente, también están vacías, sin atención a niños y niñas. ¿Cómo es que se explica esta situación con esta inversión que el gobierno dice que tuvo? Y bueno, eso le hemos dado seguimiento desde el 2020. Estamos muy preocupados por esta situación. La licenciada Natalia Argencio y el equipo del INAU le ha dado seguimiento. Dentro del directorio, políticamente, en la mesa política de Frente Amplio se ha visualizado y analizado. En la bancada en el Frente Amplio este lunes de senadores se va a convocar al directorio del INAU. Nosotros, por parte de la Comisión de Población de Desarrollo del Senado, nosotros en diputados la convocamos en noviembre por graves dificultades en lo que es el sistema de protección de 24 horas
del INAU, donde hay dificultades gravísimas en infraestructura, en recursos humanos. Hoy hay centros CAIF que están construidos y no hay los recursos económicos para, como tú decías, para una institución que ya venía muy complicada. Una institución, como tú decís, que ya viene muy complicada. Yo fui funcionaria del INAU del año 89, ahora no me acuerdo, el 91, yo era jovencita, hoy tengo 58 años, era estudiante de la Facultad de Medicina. Y bueno, fui funcionaria de esa institución, la conozco de adentro, sé la complejidad que tienen. Y la verdad que me gustaría que los niños no estén bajo la órbita de no lleguen a que las familias pierdan la capacidad de cuidar y tengan que estar institucionalizados, pero cuando eso están, me gustaría que no estén en colchones en el piso, no estén como ahora pasó hace unos días. Ahora fueron 2 hogares, creo que incendiados, y que todavía no haya capacidad, cuando hay una propuesta quizás de fortalecer con técnicos a través de UNICEF y el directorio no tome decisiones para poder por lo menos solucionarlo en la inmediatez, que no se transfieran los recursos, que no haya capacidad de gestión. Espero que el gobierno reaccione por lo menos ahora ante la situación de emergencia institucional en algo que, como tú decís, Sofía, es complejo, es una institución compleja por la vulneración que se trata y tampoco es fácil de resolver de un día para otro, pero hay decisiones que hay que tomar cuando uno gestiona. Con el directorio, con el expresidente Pablo Abdala, manteníamos un diálogo, ahora con Guillermo Fossati, y esperemos que se pueda ir encaminando. Ha empeorado el diálogo, ¿no? Y bueno, la situación del directorio está compleja, con Natalia ha manifestado situaciones de mal relacionamiento, de violencia política en eso. Estamos tratando de que eso se encamine por la situación que eso implica en una institución de tal complejidad, que es importante que el directorio tenga estabilidad en una institución, que los trabajadores y trabajadoras y técnicas trabajan en situaciones de mucha tensión, y los más perjudicados son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, de verdad, hay que reencaminar esa institución por lo que significa. El SUNAU hizo ha hecho reclamos importantes hace tiempo. Ahora estos días tiene una movilización porque la situación hoy es preocupante, en déficit de recursos humanos. Fíjense que esto está todo basado en evidencia. No estamos, y hemos sido muy cautos como oposición, dándole gobernabilidad a esa institución, porque sabemos, hemos salido ahora. Y ha salido Natalia Argencio por la situación que de verdad es muy grave y a nosotros nos importa más que nada a los niños. Pero fíjense, para que la gente entienda, o sea, ¿y cuánto esto hay que tratar de llegar a esta situación? Han aumentado, hay 43.105 oficios del 2022 del Poder Judicial. Ha aumentado en estos años un 76% el incremento con respecto al 2020. Los oficios que llegan al INAU del Poder Judicial son niños y adolescentes en situaciones de vulneración de derechos. O sea, ¿cuánto tenemos que trabajar para prevenir estas cosas? O sea, de verdad el Uruguay está en una situación que no debe haber prioridad más importante que esto, que a veces no la visualizamos. Yo a veces hablo con empresarios. Una vez me reuní con la Asociación Rural del Uruguay a hablar de esta situación. Y de verdad tuve un muy buen diálogo de entender esto, que el Uruguay no va a ser viable en seguridad, en educación, en cohesión social, si no dimensionamos la ciudadanía entera, que esta sí es la prioridad 1. Si el Uruguay tiene 43.105 oficios del Poder Judicial, hoy, para resolver este aumento, hemos tenido el 2020 para acá, son niños y adolescentes en situaciones de vulneración de derechos. Lo ha denunciado la Institución de Derechos Humanos, y el INAU solo no puede. Porque el INAU, cuando llegan al INAU, ya es la punta del iceberg de situaciones que no se resuelven de vivienda, que no se resuelve el Ministerio de Desarrollo Social, que no resuelve salud, que no resuelve ANEP. Tampoco la educación no puede sola. Por eso es que requiere un diseño del Estado desde la mirada de las familias y del Estado, y no estigmatizar. Porque esto requiere una mirada diferente. Que requiere inversión, sí, pero requiere una mirada diferente. Cristina, el domingo fue el lanzamiento de la candidatura de Orsi. Sí. Tu sector apoya al candidato. Él en su discurso habló justamente de blindar de una vez por todas la infancia y la adolescencia. ¿Pudiste charlar sobre esto con él? ¿Mantuviste un diálogo? ¿Cómo van a manejar este tema? Sí, más que diálogo, lo tenemos conversado diariamente. Casi. Prioridad política de todo el equipo, el Frente Amplio y particularmente en la candidatura de Yamandu Orsi, prioridad de blindar así la infancia, de apoyar con
acciones concretas, todo lo que tiene que ver políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, prioridad a la ley, prioridad presupuestal para que esto suceda. La salud también es otro tema que también Yamandu entre las dos, después que habló de otros temas, de esos 2 temas fue los primeros que mencionó, son de las cosas que nos llevan sin dudar de apoyar la candidatura de Yamandu Orsi, entre muchas cosas. ¿Por qué? Pero eso sí lo hablamos, diría que día por medio. A veces me dicen, Cristina, sos insoportable con estos temas, y sí soy insoportable, si eso es lo que me quieren definir, y Yamandu ya lo tiene asumido porque lo entiende conceptualmente y lo dimensiona, y los compañeros y compañeras, yo creo, todo el mundo lo tiene dimensionado de que de verdad es así. Cristina, ¿hay algo que haya faltado en el discurso de Yamandu más allá del tema de la primera infancia? Y bueno, siempre capaz cuando uno analiza después faltan cosas, pero yo creo que fue un discurso que llegó, un discurso que habló de infancia, de salud, de transformación del Estado, de la ciencia, tecnología, de la logística, de la educación con los docentes, de la seguridad, con una mirada de abordaje de múltiples cosas. Entonces yo creo de llegarle a la gente, de escuchar, de hacer política escuchando a la gente y con la gente. Entonces creo que fue un acto en La Teja de escuchar. A mí me dice la gente, Cristina, ¿por qué teniendo una profesión? A mí me encanta la pediatría y me encanta la medicina, ¿entiendes? Entonces es algo que me cuesta, y me dicen, bueno, cuando di el salto, es una charla que tuve una vez con el expresidente Mujica, y entendí eso, que había que dar el salto, pues si quería hacer cosas por los niños, por la gente, por la salud. Me desvela todos los días eso. Estar a veces en la política me es hostil, estuviera mejor en el consultorio. Y entonces me desvela esa forma que tiene a veces Yamandu, y hacer la política cerca de la gente. A veces me desvela cuando me tengo que cuidar de la interna, entender la interna que tiene que ser a partir de las fortalezas de los compañeros, y me interesa hacer política eso cerca de la gente, y entender también que es con el diálogo y también con el que piensa diferente. Entonces, y escuchar y saber que en el país hay una fuga de talentos y hay gente muy buena con capacidad de aportar, también con el que piensa diferente, pero que le importa el país. Entonces me importa construir desde ahí y dialogar también con los que piensan diferente, porque uno no gobierna llevándose a todo el mundo puesto por delante. Sí me interesa que el país no tenga corrupción, me interesa que el país tenga una verdadera transparencia, me interesa que el país, cuando uno esté en el gobierno, no porque te pongan un auto con chofer, te olvides de los problemas que tenga la gente. ¿Eso no está sucediendo hoy por hoy? Sí, claro, pero nos sucedió un poquito a nosotros también. Diputada Cristina Lustemar, muchas gracias por estar por aquí. Bueno, gracias a ustedes 3 y gracias a la audiencia. Nada que perder.